Muy buenas tardes, de nuevo les saludamos desde Patricia Sanz Restaurante Atelier, las 5 menos cuarto de la tarde, la última conexión en directo que hacemos en este martes, en esta segunda jornada, en este segundo día de las segundas jornadas gastronómicas ILICI 2019 que se desarrollan durante toda la semana hasta el sábado en Patricia Sanz Restaurante Atelier, en la calle Fosar, en el barrio del Raval de Elche. Vamos a mostrarles en imágenes para todas las personas que están al otro lado de la página de Facebook del restaurante los dos últimos platos que han podido degustar todas las personas que están aquí en el local. En primer lugar, ternera, garbanzos y tomillo es el plato principal que se ha podido degustar en este segundo día, en estas jornadas gastronómicas ILICI 2019 en Patricia Sanz Restaurante Atelier. Un plato, como decimos, con garbanzos y ternera como productos estrella, y luego hemos llegado ya al postre. Están todavía terminando de comer ese postre con leche, miel y mandarina. Y en estos próximos minutos vamos a dejarle también el micrófono a Alejandro Ramos, al director del Parque Arqueológico de la Alcudia, porque ya saben que estas jornadas nos remontan a 2000 años atrás, a la época íbera, romana, y quién mejor para ilustrarnos sobre lo que ocurría en aquella época que Alejandro Ramos, que está ya aquí a mi lado. Alejandro, cuando quieras. Hola, buenas tardes de nuevo a todo el mundo. Antes de nada quiero agradecer a Patricia la iniciativa de estas jornadas gastronómicas y sobre todo haber contado con la Alcudia para asesorarse y para mirar hacia sus orígenes. Y como decía ayer, la gente que realmente demuestra tener cultura es la gente que mira a su pasado para poder entender su presente y tener un mejor futuro. Y bueno, creo que estas jornadas son una muestra de ello, ¿no? Comparábamos un plato con una publicación, con un libro, porque viene de un proyecto de experiencia, de investigación, de plasmar un conocimiento, y la suerte que tenemos es que es un disfrute inmediato y es una entrada de conocimiento por los sentidos fundamental, ¿no? Voy a intentar no aburriros. Yo creo que esto va a parecer un poco un documental de la 2 y más de uno se va a dormir, pero en 5, 6, 7, 10 minutos como mucho voy a intentar transmitir algo tan denso como es la gastronomía en época ibérica y en época romana. Lo que comía la población casi no evolucionó, porque al final los pobres se alimentaban básicamente de cereal. Primero, bueno, voy a hablar a lo que podemos llegar los arqueólogos a saber, ¿no? Hay 3 grandes campos en los que encontramos restos. Son los ingredientes, que básicamente es lo que tenía la tierra, sobre todo para, como decía, esa plebe. Y los procesos, que es más complejo para nosotros saberlo, porque es el cocinado y la conservación. Fue algo que fueron evolucionando por experiencias propias, por ensayo-error, al ver que algo se conservaba, pues lo repetían. Evidentemente la salazón, el ahumado, los aderezos, las vinagretas, los condimentos, las especias, todo eso, pues cuando algo veían que podían seguir comiéndolo, pues evidentemente vieron que funcionaba. Los romanos fueron los que industrializaron y comercializaron ese proceso y se dedicaron a montar empresas con esas técnicas, pero los conocimientos eran mucho más antiguos. Y luego está el tema de la vajilla, que como en cualquier museo lo que vemos básicamente es cerámica, y eso nos está indicando, nos está dando muchas pistas o confirmándonos cómo comían, cómo guardaban los alimentos, qué cubiertos usaban, qué platos, cómo comían determinados platos, porque el tema de los procesos de cocinado es muy complejo para nosotros saber, porque podemos llegar a tener un horno, tener una parrilla, tener materiales de cocción, pero no saber cuánto tiempo los usaban o de qué forma. La cocción preliminar es algo que ya aprendieron los romanos para tener determinados alimentos preparados para ir cocinándolos más tarde. O sea que esos son temas más complejos. De nuevo, volviendo a los ingredientes básicos, el cereal. El cereal es el que ha dado de comer a las poblaciones durante toda la historia, ¿no? Hay gente que básicamente se alimentó a base de pan, y cuando los gobernantes decidían dejarles un regalito y darles un poco de carne de ganado o carne de burro o carne de burros que utilizaban para trabajos y que morían, esas eran las únicas ocasiones en las que quizá gente podía comer pan. La gente de los campos evidentemente tenía mucho más fácil acceso por la caza y era mucho más fácil tener un corral en tu propia casa
que no la gente de las ciudades que realmente pasaban miseria. Es un poco lo que se ha dicho siempre en épocas de guerra, que en el campo siempre se tenía algo que comer y sin embargo en las ciudades era mucho más complicado. Y luego está el Pulse. El Pulse es lo que ha derivado en el puchero actual, porque es, según lo que tú tuvieras, lo ibas metiendo a esa gacha, a esa pasta que hacías con el cereal, y que le podías ir metiendo legumbres, carnes, hacerla en vez de con agua con leche, hacerla con grasas si podías tener un poco de recursos. En fin, eso era lo que básicamente comía la gente y ya está, nada más, ¿no? Quiero hacer incidencia en que el Alcudia, en Elche, en la ciudad antigua de Elche, es el sitio donde más moldes de pastelero o de panadero, hay gente que lo llama de una forma y gente de otra, que han aparecido en toda la península ibérica. Es algo muy curioso, porque siempre tengo que incidir en que el Alcudia es un yacimiento que está prácticamente sin excavar, solo hemos excavado el 10%, pero ahí tenemos, por ejemplo, estos y muchísimos más, como digo, han aparecido más que en todo el resto de yacimientos de toda la península ibérica. Son los moldes, ese pan que habéis comido, que lo han preparado para esta jornada, están hechos de la forma en que se hacía el pan en época ibérica, un pan prácticamente sin gluten, con un Tritium monococcum, que es una variedad de trigo, una espelta que era silvestre, que no es comercial hoy en día, que por eso ha dejado de producirse industrialmente, que sé que a Paneco le ha costado mucho conseguir para poder hacernos este ejemplo realmente de cómo sería el pan de cotidiano en época ibérica. Pues muchas veces cuando había festividades lo decoraban con estos moldes que casualmente tienen el mismo tamaño, para que vean cómo coinciden las cosas. Tienen algún motivos decorativos y en la parte trasera tienen una especie de mamelón para presionar sobre él. Y luego había otro que eran estos de aquí, que son bivalvos, que son para panes tipo panecillo, que se podían decorar con la forma de animales, con formas de escenas de ciudades, gran variedad. He destacado ese porque es un molde erótico que a la gente le choca mucho, ¿no? Que poner Salud de Moeci o Hola Fornicadores, con una vulva y dos penes, uno a cada lado, pues como una invitación a actividades sexuales en cualquier fiesta, con lo cual imaginamos que sería dedicado a algunas épocas del año en las que esas festividades eran más propensas, algo muy parecido a nuestros carnavales. Al margen del cereal, pues legumbres era lo más utilizado, también muchas veces como para hacer harinas, porque se secaban y se convertían en harinas. Las bellotas, también lo mismo, para hacer harina y para cerveza. Las bellotas es algo que de la Alcudia va a dar, en la Alcudia estamos investigando, estamos trabajando, va a dar pronto algo que va a decir mucho sobre nosotros, porque es un fruto muy vinculado con Elche, y que, bueno, en publicaciones tempranas lo queremos sacar como sorpresa, ¿no? Como novedad. Luego está el tema de lácteos, ahora está aquí, voy a permitirme hablar un poco, estando aquí gente que sabe mucho más que yo, pero el lácteo, como decía Segarra, es lo que ha alimentado a la población a lo largo de la historia, ¿no? Es el primer alimento que tomamos al nacer y es lo que siempre ha sabido el hombre, que era algo que le venía bien, ¿no? Entonces ellos desde muy pronto en la antigüedad supieron conservar la leche haciendo quesos y haciendo cuajadas, y eso se ha mantenido siempre. En la antigüedad hay gente que ha vivido gracias al cereal y al aporte proteico de los lácteos. Básicamente, luego carnes y pescados, que el que podía tenerlo, pues prácticamente lo comían prácticamente siempre hervido, porque estiraba mucho más el producto. Una cosa asada que te la comes, pues ya está, pero una cosa hervida, pues te la comes, luego queda el caldo, con ese caldo puedes hacer unas sopas. O sea, por eso principalmente utilizaban la cocción, ¿no? para los alimentos. Luego sabemos muy bien por los restos que aparecen, bueno, los restos de comida aparecen siempre en los yacimientos, en los vertederos, en las alcantarillas, en las casas cuando se derrumban todavía en uso. O sea, es algo de lo cual sabemos muchísimo en la arqueología. Sabemos cómo troceaban cada animal, sabemos que los cerdos siempre lo hacían de forma longitudinal, y sin embargo los cápridos, los óvidos, los bóvidos siempre en partes en trozos más compactos. Quizá si hubiera alguien aquí de carnicería me diría que es casi como se hace hoy en día, ¿no? Me imagino que se mantendrá. Luego el tema de mariscos. El marisco es algo que se ha consumido siempre. En la Alcudia aparecen toneladas de conchas de ostras y de almeja, porque es algo muy fácil, lo recolectas en la playa y te lo comes directamente. No he dicho antes que la carne y el pescado siempre se hacía mucho, ¿no? Siempre le gustaba hacerlo muy cocinado. Y sin embargo los mariscos prácticamente crudos o crudos. Tengo que mencionar a Cayo Sergio Orata, porque es el primer productor en serie de ostras. Él era un industrial, un comerciante del sur de Italia, de la zona de Nápoles,
que creó las primeras ostrerías, sabía cómo modificar las temperaturas y cómo cultivarlas para que poder venderlas, y generó una red de comercio enorme de las ostras. Eso lo aprovechó para ser el primer promotor inmobiliario del mundo, porque con la riqueza que ganó con las ostras, pues se dedicó a comprar casas de campo, villas italianas de la zona, villas romanas, aunque sean de la península itálica, en mal estado, las dotaba de ingeniería, porque con el tema de las ostras llegó a entender cómo crear calefacción central en las viviendas, y las volvía a vender con la instalación de calefacción central y les sacaba muchísimo dinero, y a partir de ahí fue uno de los hombres más ricos del imperio. Luego está el tema de las hierbas aromáticas, es algo fundamental, lo que ellos llamaban las hierbas de jardín, porque las utilizaban tanto como para dar sabor a las comidas como para conservantes. Entonces, controlaba muy bien el tema de las hierbas. La cerveza también era un alimento, realmente era un alimento, porque al margen de su poder como bebida alcohólica, ¿no? Como bebida, como cerveza, como bebida alcohólica, como entendemos nosotros la cerveza, la utilizaban como alimento, porque la podían llegar a hacer realmente densa y les servía como un alimento. Y luego las salsas, las famosas salsas, el garum, que lo hemos probado hoy, el garum es algo que viene de todos los tiempos prácticamente, porque, como digo antes, les surgiría cuando se les pudriría un pescado y vieron que a lo mejor el sabor pues podía acompañar a otra cosa y darle sabor, pues ya los griegos, con el nombre de garum, crean esa salsa a través de pescados azules con tripas de pescado más grandes, dejados secar al sol y luego comprimidos en una especie de cestas. Pues ese líquido que podían obtener, por muy asqueroso que pueda parecer, al final nunca fue un alimento, siempre fue un ingrediente. Entonces fue algo muy popular en todo el Mediterráneo. Los romanos lo industrializaron, lo convirtieron en un producto comercial, y por eso mucha gente piensa que el garum es romano, pero el garum es algo que ha existido siempre y que sobre todo es de origen griego, si tuviéramos que dar un nombre. Y luego el moretum. El moretum es una salsa que todo el mundo va a reconocer, pues es el parecido al pesto, ¿no? Es algo que se hacía con aceite, con olivas, con leche, o con quesos, o con sal, algunas especias y hierbas aromáticas, y era básicamente el desayuno en época romana. La gente tomaba eso como desayuno y iba servido hasta llegar hasta la comida del mediodía, ¿no? Y también ha sido forma parte de la comida italiana en la actualidad. Luego, las pizzas y las pastas, pues muchas están acompañadas con esto y luego otros ingredientes. En la imagen os he puesto diferentes elementos que tenemos en el Museo de la Alcudia. Este plato es un plato típico de peces, no está hablando de un consumo de peces, pues se ponían los peces alrededor, el pescado alrededor, y en medio la salsa, el típico plato para tomar algo con garum, ¿no? Luego cucharas de plata, pues tiene alguna familia que, pues eso, una aristocracia más alta, pues tenía una vajilla con cucharas de plata. Luego tenemos un recipiente para hacer queso, con esos orificios para cuajarlo, para llegar a hacer esa cuajada de la leche y llegar a la producción del queso. Como digo, hablar de lácteos aquí me da un poco de vergüenza, pero eso es cómo se hacía queso en la antigüedad. Arriba veis restos de ostras que aparecen con muchísima frecuencia, cabezas de jabalí, pues lo último que hubieran comido en esa vivienda, pues lo encontramos. Ya te digo, eso aparece con frecuencia y siempre por todas partes del yacimiento, restos de comida, porque el ser humano comía todos los días, o por lo menos lo intentaba. Y luego algo curioso es el tema hablando de los mariscos, cómo esa producción de mariscos era continua y era una preocupación continua, y mantener el pescado en buen estado, porque el pescado es algo muy vulnerable. Entonces eso, en los que seáis de aquí, que la mayoría creo que sois de aquí, eso está en la zona de Santa Pola, en el faro, donde está el chiringuito azul, donde estaba la quimera. Ahí hay unos recortes en las rocas, eso va ahí por toda la costa, y eso, antes de estar más erosionado, ahí metían pescados y los mantenían vivos, porque el agua del mar salía y entraba con las olas, y entonces lo mantenían, se ahorraba mantenerlo. Eso, como digo, eso ni siquiera está publicado, pero hay muchísimos como ese, y era una manera de tener pescado fresco. Centrándonos en Roma ya, en Roma la gente básicamente vivía gracias al trigo, al olivo y a la vid. Es algo que bastante parecido a lo de hoy a nivel básico, ¿no? Hoy en día son la pasta, el pan, el arroz, lo que se puede llegar a comer. Las costumbres, la comida romana es la unión de todo lo que se comía en el imperio, porque el imperio, todo el entorno del Mediterráneo estaba muy, muy unido, tenía mucho que ver unas con otras, y se transmitieron las costumbres en esos primeros siglos de nuestra era. Es una comida ya compleja, con aderezos, con vinagretas, pensando en cómo conservar, pensando en cómo cocinar para que estuviera mejor 2 o 3 días después. Una cocina ya compleja, elaborada, ¿no?
Pero chocan dos costumbres, dos maneras de ver la gastronomía, la epicuria y la más estoica, ¿no? Gente que piensa únicamente que la comida es algo para nutrirse y estar sano, cuanto menos coma, más sano mejor, o gente que realmente disfrutaba de la comida, ¿no? Nosotros hoy en día, precisamente esta semana, somos bastante epicúreos porque estamos disfrutando de la comida, ¿no? No estamos nutriéndonos, sino que estamos disfrutando de uno de los placeres de la vida, como es la comida. Ellos lo llevaban al máximo exponente porque era gente que la ostentación era muy importante para ellos y llegaron los placeres al máximo, ¿no? Tanto a nivel de bacanales como de banquetes. El más importante, el más famoso de todos ellos es Marcus Gavius Apicius, que fue un comerciante que hizo muchísimo dinero y se dedicó a explorar todos los gustos por la comida y por otros placeres, pero bueno, hoy estamos hablando de comida. Y la suerte que tenemos es que con todo lo que aprendió, con todas sus experiencias, escribió De Re Coquinaria, que es un tratado de comida, de gastronomía romana, que nos ha llegado. Fue uno de los primeros libros que se imprimió cuando surgió la imprenta, cuando Gutenberg hizo la imprenta. O sea, siempre ha sido un libro muy valorado. Desde el punto de vista de la historia, de la arqueología, lo tratamos como un Pompeya, como un Herculano, como algo que se ha mantenido vivo y que podemos elaborar un plato y estamos haciendo realmente historia. Y me era muy importante mencionarlo porque realmente es alguien que nos ha transmitido mucho. Esta persona, en cuanto vio que su poder adquisitivo bajó un poco, no dejó de ser rico, pero cuando empezó a bajar, se suicidó. Nada más de pensar que no iba a poder seguir teniendo ese nivel de vida. Es un personaje digno de ser leído porque hay infinidad de novelas y historias sobre él. En cuanto a las costumbres, ¿no? Decía que el ibero tenía unas casas en las que comía siempre en las puertas, encima de bancos de piedra o donde podía. La plebe en época romana prácticamente igual, comía por las calles, pero los patricios, los que vivían en casas, en estas casas que nosotros identificamos con lo que era la historia de Roma, hacían 4 comidas al día. 4 comidas al día, el desayuno, la comida, la merienda y la cena, y en Tacunum, Prandium, merenda y quena, ya vemos de dónde vienen los nombres que utilizamos. Y la cena era la más importante, la que se hacía en familia, la que se aprovechaba para obtener invitados o para conversar con el resto de los miembros de la familia, y se dividía básicamente en unos entrantes, unos aperitivos, un primer plato y unos postres, un gustus, una primera mesa y una segunda mesa. Y todo eso lo hacían en un triclinium. El triclinium es un mueble, un sofá para 3 personas. Ellos solían poner 3 triclinium formando una U y básicamente 9 personas. Luego se podía ir añadiendo, por supuesto, abierto hacia la mesa y hacia la zona por donde los esclavos, porque esta sociedad tenía siempre muchísimos esclavos en sus casas, les servían. En esa postura no es fácil comer con cuchillo y tenedor, por lo que normalmente los platos se servían de tal forma que o los tuvieras que comer con una cuchara o pudieras comerlo con las manos. Salía todo trinchado o todo cocinado de tal forma que pudieras ir sirviéndote con las manos y ir comiendo de esa forma. Si no había más remedio que pinchar, pues tenían una especie de tenedor que era solo de un solo diente, que era con el que podías pinchar y llevarte la comida a la boca. Y, de nuevo, imágenes de la Alcudia con restos de vajilla, elementos de cocina, elementos del almacenaje. Son fotografías solamente sugerentes para pedirles que vengan a visitar el yacimiento. Esto es solo una muestra, son varias salas con infinidad de materiales, muchos de ellos vinculados con la gastronomía. Para ello tienen una invitación dentro del menú y si necesitan más, Patricia tiene. Y nada más, espero no haberles aburrido mucho. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Es lo bueno de venir a Patricia Sanz, Restaurante Atelier, que aparte de disfrutar con la comida, pues se disfruta con los conocimientos, en este caso de Alejandro. Patricia estaba sentada escuchando atentamente. Le voy a pedir que se acerque hacia aquí para que nos haga balance de este segundo día. Patricia, ¿qué tal ha ido esta segunda jornada, este segundo día? Pues ahí estaba súper relajada, tanto que se me ha tomado hasta la voz, vamos, que he desconectado ahí total. Es un placer, de verdad, gracias, Alejandro. Te vamos a echar de menos mañana. Aunque vuelve el viernes al mediodía, porque es que escuchar esto, o sea, yo ya lo había escuchado ya en otra ocasión y me he quedado sorprendida, me quedé sorprendida y me sigo quedando, ¿no?, de escuchar todo lo que hacían nuestros antepasados, ¿no?, que parece que lo tengamos ahí muy cerca y hace muchísimos años, ¿no?, y seguimos teniendo muchas costumbres igual. Yo espero que hayáis disfrutado hoy de la
de la velada o de los platos, igual que he disfrutado yo de la cocina, he tenido algún percance que otro, por eso voy manchada. Pero bueno, son gajes del oficio. Y nada, y a por el día de mañana, que como cada día llegarán los productos por la mañana, no sé qué voy a hacer, están escritos, pero el reto mío es ese, ¿no? Mañana pues ponerme a elaborar el menú de mañana. Y nada, no sé, pregúntame tú, Javier, que estoy muy cansada, no sé qué decir. Bueno, pues nada, te dejamos que descanses ya. Gracias, como siempre, Patricia. Gracias a todos, de verdad, por venir. Para aquí esta comunicación, mañana miércoles volveremos en el tercer día de estas segundas jornadas gastronómicas Silicin 2019 desde Patricia Sanz Restaurante Atelier. Gracias por habernos acompañado y que tengan una muy buena tarde. Gracias.